Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. ¿Sabía usted que... ¿Sabía usted que en el día de hoy se celebra en la República Dominicana el Día Nacional del Servidor Público? Esto por consigna de la Ley 302 de fecha 19 de mayo del 1981. El Estado Dominicano constituyó mediante esta ley el Día del Servidor Público para reconocer la labor desarrollada de los servidores públicos con 25 años o más de servicio en la administración pública. ¿Sabía usted que... Bueno, pues sabemos que un servidor público es aquella persona designada por el gobierno de turno, por el gobierno, por el Estado, para llevar a cabo un servicio en la administración. Así es que vaya el reconocimiento a todos los servidores. Felicidades en su día. A todos los servidores públicos, algunos con muy buen manejo y muy buen comportamiento, otros no tanto. Quizás no tanto. Algunos tendríamos que darle una pelita, una tabaná o algo así, pero sí. Sí, bueno, pero hay que reconocer a los que hacen su buen trabajo. Así es. Muchos de ellos tienen prácticamente la vida dedicada al Estado Dominicano. Y que recuerden los servidores públicos que están allí para servir al Estado. Que ustedes son empleados de todos nosotros y que deben llevar a cabo esa función apegado a los valores, a valores como la honestidad, la ética, la solidaridad, la vocación de servicio, el esfuerzo, la igualdad, la humildad, la transparencia. Que ese carguito que a ustedes le han puesto en la mano no es suyo, que esa oficina no es suya, que no se crea que cuando usted está en ese carguito, usted se volvió un dios. Eso te lo dice Soraya porque a veces uno llega a instituciones públicas y uno cree que es un favor que está pidiendo. Ofrézcome a la vida. Eso la verdad que incomoda. Un servidor público es empleado tuyo, empleado mío, empleado del pueblo. Sí, al final usted se endiosan. Sí, se endiosan. Y usted tiene que entender que usted está haciendo un trabajo y que usted tiene que realizarlo de la mejor manera posible. Así es, y que conste, y hay que decirlo, con honrosas excepciones, claro, porque hay muchos aquellos que son ejemplos, que lo han sido en el pasado, en pasados gobiernos y en el gobierno presente, que cumplen a cabalidad con esos valores y con otros muchos más. En el día de hoy, de manera breve, porque el programa como que se nos va a ir como agua entre los dedos hoy, yo quiero referirme a propósito de los valores y de ese perfil del servidor público que debería ser el mensaje de la Iglesia Católica a propósito del Día de la Virgen de la Altagracia, que fue el viernes pasado, el día 21 de enero. La Iglesia denuncia 5 pandemias que degradan al país. A propósito de que estamos en medio de esta pandemia de salud del COVID-19, hace una analogía con esta situación de salud que ha paralizado al mundo y que nos ha colocado, que ha colocado a toda la humanidad en medio de un cambio y de una manera de vivir impensable, sin precedentes. Pues la Conferencia del Episcopado Dominicano hace un llamado a contrarrestar lo que consideran las 5 pandemias de este momento y tal vez se han quedado cortos. Mencionan la mentira, la violencia, el afán de dinero y el hedonismo que amenaza a los pueblos. Esta reflexión está contenida dentro de la carta pastoral que fue emitida en ocasión del día de la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia. Verdaderamente es un drama lo que estamos viviendo cuando hablamos de hedonismo, es ese afán del placer. Siempre hemos dicho, y en muchas otras ocasiones, que la principal
la principal situación y el principal mal que está viviendo nuestro país y el mundo entero, y la principal crisis no es únicamente económica, es precisamente sobre los valores, la humanidad y el mundo que estamos viviendo, y así lo señalan y ponen el dedo en la llaga de una manera tan certera. La mentira, la violencia, el amor al dinero, el afán del dinero y el hedonismo son algunas de las cosas que amenazan nuestros pueblos, nuestras sociedades, lamentablemente en este momento. Y lo vemos en el día a día. Esa tendencia de buscar el placer, esa tendencia de buscar el bienestar en todos los ámbitos de la vida, ese enriquecimiento a costa de lo que sea, ese llegar a los puestos públicos con el único fin de enriquecerse, de resolver la vida sin pensar en lo que se debería pensar, que es servir al pueblo y servir a aquellos quienes los llevaron hasta esas posiciones. Atinada esta, como siempre, esta carta pastoral sobre todos los puntos que definen los obispos como las 5 pandemias que están afectando nuestra sociedad y las sociedades del mundo. Es así, Soraya. La verdad es que la sociedad dominicana se ha vuelto en gran medida una sociedad bastante individualista. Y yo creo que parte de esa transformación que hemos tenido es producto de la ausencia de régimen de consecuencias que hemos visto con el paso de los años que ha existido contra nuestra clase política. No solamente contra la clase política, sino también con los corruptos del sector privado, porque como siempre hemos dicho, así mismo como cuando hay un corrupto se necesita un corruptor. La corrupción está en el sector público, pero también está en el sector privado. Y yo creo que aquí el dominicano se ha cansado y se ha hartado de ver cómo mucha gente hace las cosas mal y no le pasa nada. Caso más simple, Odebrecht. Hoy leíamos en el flash informativo cómo al final del día el Ministerio Público solamente apeló contra Díaz Rúa y contra Conrado Pitaluga. Luego los otros que fueron absueltos, donde estuvo Tommy Galán donde estuvo Roberto Rodríguez, donde hubo un sinnúmero de otros acusados, en total eran 7. Simplemente el Ministerio Público decidió no apelar. Y tú te preguntas, ¿qué fue? ¿El Ministerio Público no tiene elementos de prueba? No, es que el Ministerio Público hizo un mal trabajo, preparó un mal expediente y saben que no lo pueden ahora reconstruir en apelación. Pero tú ves como muchísimas personas que tal vez cometieron actos de corrupción por un mal trabajo de una institución del Estado, entonces sale libre. Yo creo que eso es parte de lo que tiene cansado al dominicano, de ver como que el que aquí se roba 20 millones de pesos, 20 millones de dólares no le pasa nada, pero al que se roba una gallina, entonces sí le cantan 5 y 10 años. Y así otros casos también en otros niveles. Un abusador en Baní que viene y le da 2 galletas que choca a una señora y que después le da 2 galletas y que se esconde y que tal, y que después cree que convenir a pedir perdón o tal. Una señora que le destruye el carro al esposo, sabrá Dios por qué. Estoy hablando de esos enredos de redes. Sí. Y ahora va donde el juez y dice, estoy arrepentida. No, las consecuencias, pague por sus hechos. Aquí el dominicano está acostumbrado a que lo que usted hace, como bien dice, ese régimen de consecuencias no se aplica, y entonces por eso nadie se lo piensa. En otras ciudades, en otros países más avanzados y con esas normas y esas leyes estrictas, usted no se atreve ni a tirar un chicle en el piso, porque ¿cuáles son las consecuencias? Y Lunel, yo le voy a poner un ejemplo sencillo de cómo que está la sociedad dominicana y cómo no hay un régimen de consecuencias a ningún nivel. Porque hablé de lo político, pero vamos al nivel más bajo tal vez. Aquí los ladrones tienen harto a la gente robándole los espejos, robándole los retrovisores de los vehículos en todos lados. A mí me lo robaron el martes pasado. Me robaron los 2 espejos de cada lado de mi vehículo. Voy a la policía y pongo la denuncia. La respuesta del policía donde pongo la denuncia es, sí, por esa zona están acabando con eso. O sea, que lo saben para voy al taller, yo le hago el reclamo al seguro, pero antes voy al taller porque me tiene que hacer una cotización. Y en el taller lo que me dicen, mira, tú vas a reclamar el seguro por eso. Yo creo que tal vez lo que a ti más te conviene
ir a la venta, a la Moca, que ahí tú lo vas a encontrar. A comprárselo a los Y yo le mismos digo, lo que pasa ladrones. es que ahí O sea, probablemente... que yo le voy a ir a comprar, te está recomendando la propia policía a que tú se lo vayas a comprar a los ladrones, Claro. que ellos saben Wow. dónde No, pero están eso no fue la vendiendo. policía, eso fue otra persona de un taller, eso no fue la Ah, policía. ya, Pero ya. ¿a qué voy? ¿A qué voy? Pero así lo sabe la policía, Claro, así lo aquí sabe la todo el mundo autoridad. sabe que en la 20, que en la Moca, que por el cementerio de la Máximo Gómez, aquí venden todos los espejos robados. Y no importa, y no pasa nada. No pasa nada. Y la gente va y lo compra. Y aquí no sabe la policía dónde está el punto de ellos- droga y los lo policías saben protegen. que están En ahí. Google. Ah. Óyeme, a menos de 300 metros hay TAMED, a menos de 500 metros hay TAMED, que es una autoridad, digamos, un organismo de seguridad, aunque no se encarga de eso, pero es un organismo de seguridad del transporte que podría también hacer la denuncia correspondiente. Y aquí la policía no hace nada. Lo que pasa es que se organizan y se alían entre ellos. Y para son taparse, cómplices. claro. Y le pagan su Y peaje. reciben su chelito. Y reciben su Ah, chelito. pero ahora tú estás atentando contra el dinerito de los policías que tú sabes que... Y es verdad que viven ganan de mal, eso. pero está bien que ganan mal, pero usted se metió a policía porque usted quiera. Eso no es Usted eso no no se es metió a policía para ser un justificación. delincuente. Y cuando usted permite que ese tipo de cosas pasen, usted es cómplice de eso, usted es un delincuente más. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que ya quitamos, y aquí estamos, en un momento donde la gente dice, sálvese quien pueda. Yo no es verdad que voy a pagar los 15,000 pesos o a los 10,000 pesos que tengo que pagar deducible. Yo voy a ir allá y voy a pagar 3 o 4,000 pesos. Entonces, cuando ya una sociedad llega a ese nivel de pensamiento, entonces la cosa es grave. Y no ves cómo hay Sí. comunidades a veces donde deciden tomar la ley por sus manos y se han visto muchísimos casos escalofriantes y penosos y hay que ponerse en el lugar de ese barrio, de esa situación X que esté sucediendo, que no debe ser, porque se supone que tiene que haber un orden en los países para que entonces nos podamos llamar sociedad. Soraya, pero yo te voy a poner otro ejemplo. El pelotero Miguel Tejada. El pelotero Miguel Tejada salió la noticia que tiene el ex pelotero, porque ya no es pelotero, una sentencia que lo condena y que está prófugo de la justicia. Y tú me decías a mí que la policía aquí no sabe dónde está Miguel Tejada. Que en Baní no saben dónde está Miguel Tejada. Pero el muchacho que le dio la tabaná el 31 de diciembre a la mujer duró como 2 o 3 semanas escondiéndose y estaba en Baní. Sí. Estaba en Baní. Sí. Y tú me vas a decir a mí que la policía no sabía dónde se estaba escondiendo. Es un tema de voluntad, de hacer las cosas correctamente. Y entonces es un círculo vicioso. Porque yo no quiero ser negativo, pero es un círculo vicioso. Por eso es que a mí me da rabia cuando me hablan de la famosa reforma, que no es que Claro. pongo en duda la parte teórica y el trabajo que ha No, hecho porque en esta teoría se ve comisión. muy linda. Sí, en teoría se pero ve muy lindo. linda. En teoría se ve muy pero lindo. de ahí a Igual llevarlo que a la se puede ver práctica. muy lindo el contrato del fideicomiso de Punta Catalina. En teoría se puede ver Ay, muy Virgen bonito. de la Altagracia, Manuel, y, No, y en este primer programa no. tú vas a hablar de esa cosa. Es que tal vez en teoría se puede ver muy bonito. Sí. Ahora hay que ver en la práctica cómo se ejecuta. Y es lo que siempre decíamos aquí. En la República Dominicana, bueno, ayer lo hablábamos en el grupo de WhatsApp que tenemos con respecto a que a partir del 31 de diciembre hay que tener la tercera dosis. O sea, se ve muy bonito todas las reglas, pero ¿dónde están pidiendo tercera dosis aquí? O sea, son pocos los sitios. ¿Y dónde la piden? Y además el mecanismo para tú Es lo que saber te digo. que cuando yo entro por un lugar, de verdad esta tarjetica Sí. tiene y pertenece a Soraya Castillo Es- con sus datos y todo. ¿Cuál es el mecanismo para comprobar que Eh, esto pertenece a Soraya Castillo? Eso es lo No, peor. no hay. Es un Eso disparate. Es lo peor. Es un ¿Dónde disparate. tú has visto Lamentablemente. que hacen una verificación correcta? Eso no sirve para nada. Entonces aquí las reglas muchas veces se quedan en letra muerta. Y es por, como decía ayer un miembro del grupo, que omito el nombre porque no estoy autorizado, pero que el presidente de la República en muchas ocasiones quiere quedar bien con todo el mundo. Sí, Y eso es muy sí. difícil. Tú sabes que a propósito del presidente, yo quiero una metidita de pata. Por ahí hay un bumper de una metida de pata. La metida de pata del día. El presidente de la República, de una manera airada, mientras estaba en España asistiendo a la feria, a Fitur, dijo que eso no es una venta, que eso no se va a vender, que averigüen bien, que eso que le quieren hacer daño. Y es más, y entonces señala al PLD. ¿Por qué caer, como casi siempre, y no solamente le ha sucedido tal vez al presidente actual, el presidente Luis Abinader, señalar, llevarlo al plano político, politizar la situación? Señala al PLD como preocupado de que si se vende, de que si no se vende, de que si es un contrato, que valga la aclaración. Es un contrato que el propio presidente envió a la Cámara de Diputados con su firma, solicitando a la Cámara de Diputados
Diputados, pero responsabilizar al PLD. Esto no es una preocupación del Partido de la Liberación Dominicana, al cual pues, lógicamente yo no pertenezco ni tengo por qué salir en defensa del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es una preocupación del país porque Punta Catalina es un bien del Estado, es un bien de todos los dominicanos. Le costó su dinero, el dinero tuyo, el dinero de todos nosotros, que ahora de manera aparentemente ligera y fresca va a pasar o pasaría a manos privadas sin que les haya costado un centavo, sin que hayan puesto ni un clavo, ni un tornillo adentro de esa planta, y se van a beneficiar valga la redundancia, de los beneficios de la planta, que tengo entendido en este momento eso es de 2.500 millones de dólares. Sí, la verdad que esto es un tema delicado. Bueno, no sé si tú ibas a querer decir algo. No, dale. No, porque vi que ibas a hablar. Lo que quiero decir es que es un tema delicado, porque yo creo que el presidente fue un poco abrupto en su respuesta y dio una respuesta en términos demagógicos, en términos tal vez un poco populistas, lo que el otro quería escuchar, dijo. Y yo creo que lo correcto que debe venir de parte del Estado Dominicano es una explicación en términos llanos de qué es lo que se está haciendo. Aquí el dominicano no entiende lo que es un fideicomiso. Y entonces el dominicano sí entiende que Punta Catalina se hizo con el dinero de ellos, con lo que te quitan de impuestos, con el simple ITEVI, 18%, vamos a decir, porque aquí hay una gran parte que vamos a decir que no paga impuestos sobre la renta, pero aquí todo el mundo paga impuestos, porque aquí todo el mundo paga ITEVI, aquí todo el mundo tiene un celular, o sea, hay un sinnúmero de impuestos que todo el mundo paga, eso está claro. Entonces el dominicano no entiende cuando un patrimonio como Punta Catalina va a formar parte de un fideicomiso, que ya tenemos otros fideicomisos como es el de RD Vial, y hay un sinnúmero. Y el de Parquéate, claro, RD, por ejemplo, pero es una transferencia de bienes, es una transferencia de derechos que van a gestionar, que van a administrar y de la cual se van a beneficiar. Es así, porque cuando tú tienes un fideicomiso, tú lo que haces es que un patrimonio que es tuyo, tú lo transfieres ante una institución, ante un fiduciario. Le estás cediendo que en este esos caso derechos. La fiduciaria reserva, sí, para que se encargue de administrar, de gestionar todo ese patrimonio. Aquí el problema está en que hay un comité técnico que lo dirige, que ese comité técnico es el que lo encabeza Celso Marrancini. Sí. Y el problema, entre otras cosas, está que en ese comité técnico, que es de 5 personas, solamente hay un representante del Estado Dominicano. Que eso es lo que preocupa realmente, eso es lo que preocupa, porque en ese fideicomiso se va a quedar prácticamente en el mismo Estado. Una propiedad del Estado siendo administrada por el Estado y finalmente quien se beneficiará de eso, de esos resultados, es el mismo Estado. Correcto. Entonces, yo entiendo que es como tú explicas, Manuel, el gobierno dominicano, Luis Abinader, su gente, su equipo, no han sido lo suficientemente claros con este tema y han dejado muchísimas lagunas, muchísimos lados oscuros que da cabida a interpretaciones. Entonces, que salgan y expliquen qué hace un comité conformado por 4 personas del sector privado con representación de una sola persona de parte del Estado, donde no debería ser así. No, y que la persona que representaría de parte del Estado es del Ministerio de la Presidencia. O sea, tú no tienes tampoco a la persona que sería de la categoría, digamos, por ejemplo, Ministerio de Energía y Ministerio de Hacienda, que son tal vez los que tienen la capacidad por el expertise, por la categoría, por el rubro de lo que se trata. Estamos hablando de un tema de electricidad, un tema de energía, que tienen tal vez la preparación para formar parte de ese comité. Mientras que cuando tú ves que una persona del Ministerio de la Presidencia, tú dices, bueno, pues es un enviado directamente del presidente que tal vez no va a tener la preparación para poder poner los peros, los cuestionamientos que deben ser necesarios en ese comité. A la gente lo que le preocupa es que básicamente están entregando Punta Catalina para que otro sea el que lo administre. El sector privado lo administra y se beneficie. Yo hago una pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Dónde dice que el sector privado puede manejar con mayor honestidad que el sector público? ¿Dónde lo dice? ¿Quién ha dicho que eso es una garantía de que el hecho de que sea el sector privado que lo va a manejar va a estar bien administrado? Bueno, quizás no lo dice en ninguna, no lo dice en bueno, eso es lo que dan a entender, pero, que para que haya una eficientización y que no haya un dispendio, como en el pasado ha sucedido, entonces hay que entregárselo al sector privado. Han habido proyectos de alianzas público-privadas que han funcionado y quizás de ahí es que ellos toman esa parte. Muy bien, pero que no hay una garantía de que
que en uno u otro hay una diferencia de que porque está en manos del sector privado hay más honestidad o no. Además de que mi pregunta, ¿por qué concederles en bandeja de plata sin que hayan puesto, dije, ni siquiera un tornillo, incluso todos los activos? Sí, el periodista... Así de manera... Alegremente, sí, el periodista Cristian Jiménez decía, yo lo escuchaba hoy al mediodía en el show del mediodía y decía, y es que el presidente Luis Abinader no tiene un solo funcionario que sea lo suficientemente serio para que le administre Punta Catalina. Ay, hoy día del servidor público, vámonos a una pausa, hija, por favor. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.